y se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 35 al versículo 48. Así que vamos a leer este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Vamos a leerlo, pasaremos a orar y vamos a explicar la palabra del Señor. Dice así: Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor dijo: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, que tu palabra va a ser enseñada, predicada. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestra comprensión para poder recibir la palabra con gozo, los mandamientos que se exponen aquí, poder obedecerlos, los principios que podamos rescatar, poder aplicarlos en nuestra vida de tal manera que seamos sumamente edificados por ti, Señor. Así que vamos a pasar a enseñar este pasaje, ¿sí? Ok, vamos a nuestro texto y vamos a ver 4 aspectos muy importantes con respecto al servicio. Bueno, en realidad son 3 aspectos y un contraste que nos va a mostrar nuestro Señor en este pasaje. El primer punto del versículo 31 al versículo 38, vamos a encontrar un aspecto que nos muestran del servicio, y es que el servicio o el servidor del Señor tiene que ser diligente. Después, en el versículo 39 al 40, nos enseña el libro de Lucas, el Evangelio, que el buen siervo de Dios debe de anticiparse. Siempre tiene que estar anticipado lo que haya de suceder. Y el versículo 41 al 44 nos va a mostrar la tercera razón, y es que el siervo será recompensado. El buen siervo de Dios va a ser recompensado. En la última sección del versículo 45 al 48 nos muestra lo contrario, más bien la antítesis. Un mal siervo es negligente y confiado, y obviamente acarrea sobre su vida el castigo de su Señor. Así que vemos desde el versículo 35 al versículo 38 estas primeras frases que son muy importantes. Si bien es cierto, este pasaje de la Escritura tiene 2 aspectos importantes los cuales ver. El primero de ellos es que habla acerca de la segunda venida del Señor, la exhortación que Lucas, que nuestro Señor Jesucristo da acerca de su inminente venida. También nos habla del servicio, también nos habla de cómo debe ser el carácter del servidor, también nos habla de cómo debe ser el carácter de aquel que se entrega al servicio al Señor. De todos nosotros que somos hijos de Él y estamos llamados a servirle al Señor, tenemos que mostrar y revelar o reflejar un carácter apropiado, y el Señor Jesús nos va a dar esas pautas en esta porción de la Escritura. Así que lo primero que podemos observar aquí en la palabra del Señor es este verbo que figura aquí, este imperativo que nos habla de estar, dice siempre preparados. Es una obligación de nosotros, los creyentes, siempre estar en una condición de alerta, ¿sí? Los creyentes siempre debemos estar en una condición de alerta, mirando
todo a nuestro alrededor. Nuestra vida diaria tiene que estar siempre en esa condición de estar velando continuamente, no solamente por nuestra vida espiritual, sino también por el servicio que le rendimos al Señor todo el tiempo. Así que es apropiado que nuestro Señor llame nuestra atención en una exhortación con este imperativo, diciéndonos, estad siempre preparados, ¿no? Continuamente preparados. Así que aquí habla del siervo y de las lámparas encendidas y habla de estas cosas. ¿Y qué significa, cómo era o a qué se refería con estas lámparas? ¿O qué, cuál era la mención? ¿Por qué Jesús recurría a esta ilustración? Bueno, las lámparas en aquellos tiempos servían obviamente para iluminación y eran unas vasijas que contenían un tipo de aceite especial en el cual flotaba una mecha de algodón y las personas o los siervos que tenían estas lamparines siempre tenían que tener el aceite recargado, no podía ausentarse el aceite de estas lámparas y también la mecha siempre tenía que estar recortada para que no se pueda hundir y tampoco se pudiera apagar. Bueno, básicamente la ilustración que figura aquí era de estar continuamente velando por la vida interior del creyente, del servidor del Señor, y siempre observar los detalles para estar en un vigilar constante y muy detallado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para nuestro Señor. El siervo siempre tenía que estar eh, cuidadosamente vigilando de su propia vida para siempre estar en disposición de su Señor. Así que aquí el mandamiento del Señor en esta parábola es estar siempre preparado, dice, mantener las lámparas encendidas, dice, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, dice. Y vemos en esta palabra de las lámparas encendidas también, cuando se menciona en la estructura griega que hay aquí, en el tiempo presente, da la idea de que hoy, ¿no? Estos siervos en esta parábola, en este mismo momento, en ese preciso instante, tenían que estar con las lámparas encendidas, o sea, velando continuamente. Y este participio que se utiliza aquí en el tiempo presente nos ayuda a entender a nosotros también que como servidor del Señor tenemos que estar en este momento velando. ¿Qué pasa cuando no velamos? ¿Qué pasa cuando no somos cuidadosos? Ni en nuestra vida personal, espiritualmente hablando, ni en el servicio que le rendimos al Señor. Vamos a ser descuidados y eso va a traer a nuestras vidas que nuestro servicio no sea un servicio apto para nuestro Señor. Para nosotros tal vez pueda ser un buen servicio, pero no es lo que merece Dios de parte de nosotros. Así que el hecho de siempre estar vigilante en el presente, en este momento exacto, nos da la idea de siempre estar cuidando de lo que hacemos. Así que pensemos siempre en cómo nos dedicamos a nuestro servicio al Señor y qué le estamos dando a Él, si estamos siendo vigilantes en nuestra propia vida y si estamos siempre solícitos, dispuestos, raudos a querer obedecer al Señor en todo lo que Él diga. Ahora, la ilustración nos da una idea más del carácter del servidor, de cómo éste debe de ser diligente. ¿Sí? Cuando leemos también aquí sobre este hombre en la parábola que va, el amo de la casa, el padre de familia, va a las bodas, ¿sí? Y no se sabe realmente cuánto tiempo durará fuera y en qué momento regresará. Y básicamente las bodas en aquel tiempo, en los tiempos de Israel, podían durar semanas, a veces meses. Así que no había una fecha exacta en que el padre de familia saliera y retornara porque según la alegría, según los que se desposaban, según el jolgorio que había por una boda, podía tardar mucho tiempo que la persona estaría involucrada, si es el amigo del esposo o familiar del esposo, en la alegría del esposo cuando se casaba. Así que los siervos quedaban al cuidado de la casa de su señor y tenían que estar siempre, siempre vigilantes para que en cualquier momento que ellos no esperarían, siempre en el momento en que ellos no esperarían, el Señor de la familia, el padre de familia, podía llegar en ese momento. Así que no se sabía exactamente cuándo culminaban las fiestas. Así que ellos lo que tenían que hacer es estar solícitos para
poder servirle. Y este principio lo podemos extraer porque vemos las lámparas encendidas continuamente y el verbo en presente da esa idea. Y también esta primera frase de ceñidos vuestros lomos. En aquel tiempo se utilizaban unos atavíos que eran como unas batas largas. No había pantalones en aquel tiempo, sino que se usaban esas batas largas que en Israel continuamente la gente lo usaba. Pero ¿qué hacía los hombres para poder trasladarse o hacer sus actividades? Bueno, usaban un cinto que se lo ponían en los lomos, en la altura de los riñones, y con esto sujetaban sus vestidos para que obviamente los vestidos no se levantaran, se pudieran ver sus partes pudorosas y no fuera incómodo en el movimiento del quehacer diario. Así que cuando Jesús habla de ceñir los lomos, significaba que la persona que ceñía sus lomos es porque iba a disponerse a hacer algún trabajo. A pesar de que el padre de familia no estaba en aquel lugar, ellos ya tenían que estar ceñidos los lomos porque ellos sabían que en cualquier momento tenían que estar prestos para servirle a su Señor. Y eso también, la idea es reforzada con el hecho de tener las lámparas encendidas, porque sea que venga de madrugada, de noche o de día, si era de noche, de madrugada, ellos tenían que tener todo a la mano para que nada les impida servir al Señor en el momento que Él lo solicite. Así que no se sabía en qué momento llegaría, no se sabía si era de madrugada, de noche, no se sabía. Lo que sí se sabía o lo que sí se tenía que hacer o cómo se le tenía que esperar al Señor, hablando del servidor, era siempre solícito, siempre diligente, los lomos bien ceñidos, las lámparas bien encendidas y siempre expectantes de que Él retorne, ¿no? Para estar dispuesto a poder servirle. Jesús llama a estas personas, el servidor que muestra esa prontitud, esa solicitud, esa diligencia, le llama bienaventurado, o sea, dichoso, una persona que tiene el favor de Dios sobre su vida porque está haciendo bien, está esperando el momento correcto para que, perdón, se está preparando en el momento correcto para que cuando su Señor llegue, no le pueda encontrar durmiendo, no la pueda encontrar en otras actividades, sino siempre predispuesto a servirle a Él. Versículo 38 dice, aunque venga la segunda vigilia y aún venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora, la segunda vigilia transcurría desde las 9 de la noche hasta la medianoche, las 12 de la noche. Y la tercera vigilia desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Así que era horarios que normalmente, comúnmente la gente ya estaba durmiendo, ¿no? Y en el pueblo de Israel, obviamente, no habiendo fluido eléctrico y todo con lamparines y con cosas así, bueno, normalmente la gente dormiría. Es como en provincia, ¿no? La gente a una hora ya está durmiendo. Básicamente los poblados donde no hay luz y solamente se alumbran con la luz de las velas o la luz del día, ya a esas horas ya la gente está durmiendo y se levanta muy de temprano cuando el día está clareando, ¿no? Se está esclareciendo todo. Así que, a pesar de que el momento de la llegada del padre de familia o del amo de la casa o del amo, del señor, fuera en un momento inoportuno, porque obviamente de 9 a 3 de la mañana la gente estaba durmiendo en ese momento, el servidor tenía que estar en ese momento predispuesto a servirle. Entonces, cada indicación que vemos en esta porción nos hace darnos cuenta que el carácter del servidor debía de estar siempre solícito, ceñidos, ¿no? O sea, preparados, con las lámparas encendidas, siempre a la expectativa y siempre dóciles para servir al Señor en el momento en que Él lo requiera, ¿no? Porque para algunas personas esas horas serían inapropiadas, pero sin embargo para el servidor del Señor, su amo podía llegar en cualquier momento y él tenía que estar sumamente preparado. Así que una de las cualidades que vemos en el servidor del Señor es que tiene que ser diligente. La pregunta que debiéramos hacernos mutuamente es, ¿somos realmente diligentes? ¿Estamos velando continuamente en nuestras vidas para que nuestro carácter, ni nuestros pecados, ni nada en este mundo, ni nuestros quehaceres diarios puedan entorpecer nuestro anhelo de ser solícitos al Señor cuando Él lo requiera? ¿O es que el Señor está usando a otras personas
y no puede contar con nosotros porque siempre estamos ajetreados, afanados, ocupados en cualquier otra cosa, menos en servirle a nuestro Señor. Por eso es que tú y yo debemos de siempre estar velando y debemos de ser solícitos, siempre diligentes, siempre observando, siempre estar preparados. No sabemos si el Señor tal vez nos quiere llamar a oración en la madrugada o nos quiere usar toda la tarde o nos quiere llevar de aquí para allá para ser usados como Él disponga. Todo aquel que muestre esa disposición de corazón a querer ser usado de la manera en que Dios quiera, Dios le llama bienaventurado. ¿Quieres ser bienaventurado en tu propia vida? ¿Quieres ser llamado dichoso? Pues sé solícito en el momento en que Dios lo requiera. Ahora, no vas a escuchar una voz audible. Dios te va a llamar a través de la iglesia en la que congregas, de tu iglesia local, a través de oportunidades de servicio, a través de que tu pastor o los ancianos te soliciten para algún servicio, y si tienes esa disposición del corazón, pues tú ya eres bienaventurado. Si no lo haces, pues te invito a que seas un bienaventurado y estar siempre solícito para que el Señor pueda contar contigo, para que Él te dé el privilegio de servirle a Él. Así que si te llamas servidor del Señor, hijo de Dios, pues tienes que ser solícito. ¿Qué más podemos ver? El siervo de Dios tiene que anticiparse. Versículo 39, el versículo 40. Dice la escritura, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o sea, asaltarla. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Ningún ladrón, cuando quiere allanar una casa o minarla, en ningún momento va a avisarle a los dueños de ese hogar que se va a aproximar a robarle. No vas a escuchar que timbre tu celular y el ladrón te va a decir, señor Leonardo, ¿estará en casa ahora? Porque tengo pensado, tengo en el corazón deseo robarle. No sé si podrá, no sé si podrá dejar la llave bajo la puerta o dejar entreabierto, mal cerrado la puerta, porque quisiera entrar a poder despojarle sus bienes. No sé si me permitirá o vengo más tarde. El ladrón no va a hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quitaría el efecto sorpresa. La idea es que él venga cuando todos están, no lo esperamos, ¿no? Y él venga a sustraer lo que él pueda sustraer, ¿no? Entonces, se perdería el efecto sorpresa si él educadamente me pediría asaltar. Así que no, eso no va a pasar jamás. De la misma forma, el Señor no va a hacer eso. Él pudiera decirnos en qué tiempo exacto, porque Él conoce todas las cosas, y Él pudiera decirnos en qué momento vendría. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de su venida, y Él contestó en su naturaleza humana que no los conocía solamente, ni Él ni los ángeles, solamente el Padre lo conocía, porque lo estaba hablando desde su naturaleza humana, pero si Él utilizara en ese momento su naturaleza divina, obviamente él sabría cuándo va a retornar, pero él utilizó su naturaleza humana en aquel momento, porque recordemos que en su humanidad él se privó de sus privilegios divinos y de su deidad fue revestido de carne para justamente no utilizar su divinidad y poder dejarla visible delante de todos los hombres. Por eso dice la Escritura en Filipenses 2 que él se humilló, ¿no? Se vació, él no utilizó sus privilegios divinos, ¿ya? Así que por ese motivo él podía decir en su humanidad, que obviamente no lo sabía, cuando él volvería, pero realmente si él hubiese utilizado o contestado con su naturaleza divina, él obviamente sabía cuándo iba a venir. ¿Por qué el Señor no nos dice cuándo va a venir? ¿Por qué? Porque eso también quitaría el efecto sorpresa. Probablemente conociendo cómo es el ser humano y su corazón caída, lo que haríamos era, el que menos, viviría su vida normal y recién se pondría a cuentas con Dios o se esforzaría en la vida cristiana a puertas o a vísperas de su venida. Como aquel que espera Navidad y ya sabe que en diciembre comienza a comprar el arbolito, o las lucecitas, o comienza a arreglar la casa, o le da una pintada a la casa, porque sabe que está a vísperas de Navidad y de un nuevo año, ¿no? Y no quiere recibir, como la creencia popular, ¿no? No quiere recibir el nuevo año con una casa toda viejita o mal pintada y tampoco con fea ropa. Lo que quieren hacer es recibir, ¿no? El nuevo año
de la mejor manera porque está a vísperas y por eso se prepara. De la misma forma el hombre haría si supiera que de aquí a 2 años el Señor va a venir en un octubre del 2000, no sé, de acá a 2 años, en un 11 de octubre, digamos. Va a venir el Señor, entonces ya sabemos. Entonces, 1 de octubre yo comienzo a prepararme porque yo sé que aquí a una semanita y un poco más el Señor ya va a venir. ¿Por qué no lo hace el Señor? ¿Por qué no nos lo dice? Porque obviamente la idea de velar es no saber cuándo Él viene, pero estar sumamente preparado. Así que el servidor del Señor muestra también ese carácter que siempre está anticipado, siempre está mirando, siempre está, es previsor, siempre está mirando lo que puede pasar a futuro. Y eso es parte de velar. Eso es parte de estar atento, eso es parte de mirar lo que va a suceder, ¿no? Así que vuelve otra vez el imperativo a ser usado aquí en esta segunda sección y nos habla. Sabed, dice, ten por cierto, dice el Señor Jesús, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón viene, pues yo lo esperaría con un bat de béisbol, ¿no? De la misma forma, así como no sabe el padre de familia cuándo viene el ladrón, sino que tiene que estar atento, escucha la llave de la puerta, la chapa de la puerta, entonces, alguien se quiere meter, ¿no? Y se levanta en sus chancletas y agarra su bando, esperando que entre el ladrón para darle su propina, ¿no? De la misma forma, el creyente debe estar en esa actitud de alerta, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero es un momento de gozo, es un momento en que nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Entonces debemos de vivir, eso implica, está implícito que debemos de vivir una vida piadosa lo más posible en santidad, en integridad, en una vida de santidad progresiva en la cual cada día vayamos dejando a un lado los pecados, inclinándonos siempre a la pureza y a la justicia en vísperas del que el Señor viene. Podrá tardar 2 años, 3 años, de aquí a otro siglo más. Tal vez tus nietos morirán y aún el Señor no viene y vendrá después. No sabemos realmente, o puede estar a la vuelta de la esquina. Pero ¿cuál debe ser tu actitud y la mía? Debemos de estar preparados. ¿Sí? Hay algo que me llamó la atención cuando me puse a pensar acerca de los bomberos. Yo, cuando era pequeño, tenía el deseo de en algún momento ser un bomberito. Y siempre me ha gustado eso de los bomberos, cómo apagan incendios y hacen todas esas cosas. Y yo tenía una compañera en el trabajo que era bombero. Ella, a la vez que trabajaba conmigo, yo era su jefe, y a la vez era bombero. Yo le preguntaba, ¿y cómo es eso de ser bombero? Porque era bien bajita y sin embargo tenía mucha pasión por servir a la comunidad. Y era bombero, esta chica, esta señorita. ¿No? Era menor que yo, era una señorita, una jovencita, pero quería ser bombero. ¿No? Y ciertamente lo era, un bombero, era una bombero novata y me contaba pues de sus aventuras de incendios y cosas así, ¿no? Y me contaba que en lo que se visten ellos se cambian de ropa porque es un traje especial contra fuego para no quemarse, no sufrir quemaduras. Y son varias cosas que se colocan pesadas y holgadas y revestidas con materiales especiales. Me decía que se demoraban entre 1 minuto a 1 minuto y medio para cambiarse, para bajar por esos tubos que hay en las estaciones de bomberos, subir al carro y con la bomba de agua ir y apagar los incendios. Decía, wow, tan rápido, 1 minuto y medio. Yo para cambiarme, para hacer algo, me demoro por 15 minutos, 20 minutos a lo mucho, si estoy muy apurado. 1 minuto y medio, le digo. ¿Y cómo hacen, no? Dice que ellos ya van a ese lugar con algunos accesorios ya puestos. Solamente tienen que ponerse algo rápido, que es una protección adicional, y ya están listos. La idea de ellos es siempre estar preparados, porque no saben en cualquier momento va a sonar la alarma y tienen que bajar por aquel tubo para salvar una vida. Así que yo tomé esta ilustración para este tiempo y para pensar que así como los bomberos tienen que apagar incendios y tienen que estar sumamente preparados y no pueden malgastar ni un segundo de sus vidas, porque un segundo pueden pasar muchas cosas, en un incendio en tiempo real. De la misma forma, nosotros los creyentes no podemos darnos el lujo de no estar preparados para siempre servirle al Señor y para estar dispuestos para dar fruto para Él. Así que debemos de siempre recordar que el Señor nos llama a esa vida de diligencia, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 4,
dice lo siguiente, vamos a leer este pasaje de la Escritura, que también nos habla de la prontitud en la cual el Señor vendrá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al versículo 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. O sea, no estamos en ese desconocimiento que el Señor vendrá pronto. Para algunos va a ser un momento sorpresivo, ¿no? De dolor, de tristeza, porque sabemos que la iglesia será arrebatada, pero para nosotros los creyentes es un momento de júbilo, de alegría, es un momento en que el Señor va a traer justicia, la justicia que hemos anhelado, y como dice la oración en Mateo capítulo 6, va a venir, viene ya el Señor a consumar su reino, así que es un tiempo importante, pero eso, aunque no sepamos el día ni la hora, nuestra actitud debe ser siempre de estar vigilantes, ¿sí? Así que enlista conmigo lo primero, tienes que ser diligente conmigo, tienes que estar anticipado, siempre estar velando, siempre prever lo que vaya a suceder más adelante. Y tercero, recuerda que tu diligencia y tu previsión van a ser recompensadas. Versículo 41 al versículo 44 dice lo siguiente. Entonces Pedro pregunta y dice, Señor, ¿esta parábola la dices solamente para nosotros o también lo dices para todos los demás? Dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga, dice, le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Así que Pedro curiosamente pregunta si eso era solamente para los discípulos o para todos los que estaban escuchando. Y el Señor no solamente extiende esto al grupo de discípulos, sino a todos aquellos que escuchan, que de ahí también habían discípulos de él. Así que esto es para todos nosotros, para toda la iglesia en general, desde los que ocupan algún tipo de cargo de autoridad en la iglesia hasta el más pequeño de nosotros. Siempre tenemos que entender que estamos llamados a la diligencia, a la previsión en nuestra vida cristiana, y entender que cada vez que nosotros nos involucramos en el servicio de Dios, Dios es quien nos recompensa. Dios es quien nos recompensa. Así que mientras que el Señor tarda en venir, lo que tenemos que hacer es siempre velar, siempre velar. Así que aquí se habla mucho de la fidelidad, de la prudencia en el momento de vivir la vida cristiana, y es lo que nosotros tenemos que hacer. No debemos esperar al último momento para santificarnos, para consagrarnos, para comenzar nuestros devocionales. Hay mucha gente que se frustra porque ya comenzamos los devocionales desde enero, del primer día de enero, y tal vez te has retrasado en tus devocionales. No te frustres, hermano. Sabes que la iglesia ya está avanzando y tú te has quedado tal vez en algunos capítulos atrás o tal vez hasta un libro atrás, pero no te frustres por eso, sigue tú. El Señor te va a hablar a ti. Recuerda que lo que el pastor nos coloca en cada devocional es lo que Dios le muestra a él, pero no necesariamente lo que Dios te muestra a ti. Dios tal vez tienes una necesidad diferente a la de nuestro pastor, obviamente que sí, porque eres una persona completamente diferente y Dios tiene que hablar a tu necesidad personal, o hablar a un pecado personal, o hablar a una situación en especial. Así que no debes de frustrarte, debes de seguir más bien. Sigue y sigue y sigue hasta que seas disciplinado. No te detengas por nada. No vas a morirte porque te has retrasado unos capítulos atrás o tal vez un libro atrás. Sigue tu propia aventura con tu Biblia y con el Señor, y el Señor te va a seguir hablando. Así que algo que te quiero hacer entender es que necesitamos ser fieles, necesitamos ser prudentes. Has pecado el día de hoy, has fallado al Señor en tu fidelidad, pues vuelve a levantar, pide perdón, vuelve a ser fiel, vuelve a construir ese hábito de orar. Tal vez te has demorado, por rutina de la vida, del día a día, has dejado tu lugar de oración vacío y ya no estás orando, no estás buscando el rostro de Dios. Pues tienes que volver a ser fiel, tienes que volver a orar, tienes que volver a buscar, tienes que volver a leer, tienes que volver a comenzar.
la vida cristiana es un comenzar de cero todo el tiempo. Así que no te frustres, no te desanimes, siempre sigue adelante en todo momento y nunca esperes el último momento para ponerte a cuentas con Dios, para consagrarte, para comenzar tu devocional, para comenzar a practicar tus disciplinas espirituales. No lo hagas, no lo hagas. Yo recuerdo, y esta ilustración casi siempre le he contado, que a mi mamá, cuando yo era adolescente, me pedía hacer algo y yo siempre esperaba que ella llegara ya cuando salía para recién ponerme a hacer las cosas, ¿no? Hasta que obviamente ya en algún momento mamá tuvo que llamarme la atención, reprenderme o castigarme, y aprendí a que no podía esperar, que la obediencia no significa hacerlo cuando a mí ya se me da la gana o cuando yo tengo, o cuando ya me, pues ya se me pasó la pereza y tengo que hacerlo. No, la obediencia es acatar cuando escuchamos la orden. ¿Sí? Obediencia es acatar cuando bien escuchamos la orden. Y Dios tiene también ese mismo pensamiento, ¿no? Dios también tiene ese mismo pensamiento. Obedecer cuando recibimos la orden. Así que ponte a obedecer. No esperes el último momento para hacer las cosas que el Señor te ha llamado, porque eso es bendición para tu propia vida. Por eso dice, ¿quién es el mayordomo que es fiel y es prudente para entender que yo no lo estoy llamando a hacer las cosas cuando él quiera, sino cuando yo quiero? Dice, él lo va a poner sobre su casa. O sea, le va a dar mayor autoridad, va a ser más confiable para el Señor. ¿Quieres ser más confiable para Dios? Pues pórtate bien, portémonos bien, hagamos las cosas correctamente, seamos fieles, seamos prudentes, y Dios nos va a delegar mayor responsabilidad, y con esto mayores privilegios, mayores bendiciones van a acarrear a tu vida. No tengas miedo cuando el Señor te aumente mayores responsabilidades, porque con eso también vienen mayores recompensas, mayores bendiciones de parte del Señor. Así que cada vez que tú veas que el Señor añade a tu vida algo más, alégrate, porque con ello van a venir mayores bendiciones, mayores recompensas, mayor satisfacción, mayores bienes que vas acumulando, tesoros en el cielo. Así que alégrate por eso. Jesús llama a la persona prudente y fiel bienaventurada. ¿Por qué razón? Porque es dichosa, es prudente, sabia, sabe hacer las cosas en su momento. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Cómo le va a recompensar? Y vemos este principio en un doble énfasis, porque dice el versículo 42 al final, lo pondrá sobre su casa, y el versículo 44 al final dice, lo pondrá sobre todos sus bienes. Así que está hablando de un lugar de autoridad en el cual Dios le va a delegar. O sea que entendemos y está implícito que la promoción viene de parte de Dios cuando nos esforzamos. No vas a ser promovido cuando no te esfuerces. El esfuerzo llama a la promoción. Tú quieres ser promovido, bueno, esfuérzate más. Dios va a promovernos cada vez que más nos esforcemos. Dios no promueve ociosos, Dios no promueve flojos, Dios no promueve perezosos. Dios promueve a aquellos que están dando de rendimiento el 100%. Eso es lo que pasó con José, ¿no? José se esforzó, fue piadoso. ¿Qué pasó? Fue segundo después del faraón. En Génesis capítulo 39 vemos cómo Dios lo asciende. ¿Por qué? Porque era un fiel administrador. Así que la recompensa viene, la recompensa Dios no la da por nuestra linda cara, sino la recompensa la da cuando somos fieles y somos prudentes. Así que repite conmigo, tienes que ser diligente, tengo que ser diligente, tengo que ser un prevedor, tengo que mirar, tengo que mirar más allá, estar velando lo que pueda suceder y entender que mi esfuerzo va a ser recompensado. Todo lo que tú hagas en las manos del Señor se multiplica. Todo lo que tú hagas no va a ir a menos. El Señor lo va a ver y en algún momento, no te digo que ya lo va a hacer, pero en algún momento Dios va a saber proveer y recompensar tu esfuerzo. Tú solamente síguete esforzando porque al Señor le sirves. ¿Sí? Al Señor le sirves y Él es el que va a retribuir ese esfuerzo, ese sudor, esos desvelos, ese estirarte para hacer la voluntad de Él. Y última sección, y esto es una advertencia para nosotros, para la iglesia. Dice, un mal siervo es negligente y es confiado. El antónimo de la diligencia, pues obviamente es la negligencia, el hacer una mala praxis, ¿no? Una mala práctica del ejercicio, ¿no? Si hacemos una mala praxis de nuestra profesión de fe, bueno, eso nos va
a llevar a la negligencia, ¿no? Normalmente un siervo negligente es un siervo confiado, ¿no? No confiado en el Señor, sino confiado en sí mismo, confiado en que sí, ya después lo hago, ya después me santifico, ya después me consagro, ya después leo, ya después oro, ya después esto, y siempre posterga y posterga, posterga lo que tiene que hacer, siempre posterga el servir a Dios, siempre posterga el discipularse, siempre posterga el comenzar un estudio en la academia bíblica, siempre posterga el buscar la presencia de Dios, siempre posterga en hacer una u otra cosa, siempre está postergando continuamente y nunca llega el momento de santificarse, de servir, de estudiar, de crecer. ¿Por qué? Porque siempre está postergando. Dice el versículo 45 hasta el versículo 49, dice lo siguiente: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mira, se autoconvence, mi señor tarda en venir, dice, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, comienza a vivir una vida disipada, disoluta. Dice, vendrá el señor de aquel siervo, y mira la expresión, en día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, ¿no? Ese término también se traduce como pecadores. Dice, aquel siervo, no conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, aquí hay una distinción en castigo entre el que desconoce, pero igual no hace lo que es correcto, lo cual no es una justificación, y aquel que sí sabe hacer lo correcto y no lo hace. No, hay una distinción de castigos entre ambos, pero vemos un principio general en aquel que es un mal siervo. Siempre está confiado. Siempre está confiado de que puede estar cruzado de brazos, pero que Dios lo va a usar. Amado hermano, si en algún momento eso ha sido tu pensamiento, pues déjame decirte que seguirás con los brazos cruzados echando raíces y tus raíces llegarán hasta China y Dios no te va a usar porque Dios no trabaja así. Muévete, tienes que moverte, tienes que despertarte, tienes que avanzar, tienes que comprometerte. Dios no va a hacerlo por ti, tienes que moverte, tienes que estar caminando con la manada que avanza hacia las cosas del Señor. Si la corriente va hacia allá, pues tienes que ir, es como en el mar, ¿no? El cardumen va avanzando y no te va a esperar. Y si tú eres como Nemo que se pierde del cardumen, se va a ir por ahí, ¿no? Y se va a perder, ¿no? Tú tienes que estar con el cardumen, tienes que estar con la banda, tienes que estar con la pandilla, tienes que ir avanzando hacia la meta con todos aquellos que invocan el Señor, que invocan el nombre del Señor. Así que tienes que ir con ellos, tienes que avanzar con ellos. No puedes quedarte atrás. Así que todo aquel que se consiente a sí mismo y cree que no va a pasar absolutamente nada, pues desconoce que el Señor está mirando continuamente en nuestro obrar. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice lo siguiente: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que como mira el malo y las cosas que hace, también nos está mirando a ti y a mí todo lo que estamos haciendo. Por eso el creyente debe vivir en una constante confesión, en un constante renunciar del pecado, en un constante velar, porque en algún momento le vamos a fallar si no estamos velando, si no estamos atentos con lo que pasa a nuestro alrededor y las posibles tentaciones que están viniendo a nuestra vida. Cuando nos echamos en nuestros laureles pensando que todo va a estar bien, ahí es cuando comenzamos a fracasar, porque no estamos atentos. Tenemos que estar atentos siempre, todo el tiempo. Yo sé que es difícil, pero si tú comienzas la mañana buscando el rostro del Señor, créeme que eso te va a ayudar a estar todos los días atento. Cada mañana Dios va a recargar esas baterías espirituales para hacer su voluntad. Así que no puedo decir, ni tú tampoco conmigo, podemos decir, mi Señor tarda en venir. No, no sabes realmente cuándo vendrá. Y Jesús decía y graficaba esto de esta manera, lo ilustraba, porque da la idea y vuelve a reforzar la idea de que el Señor realmente en algún momento vendrá y no vas a saber cuándo viene, ni te lo vas a esperar. Tú te levantarás ese día y será para ti un día normal y en algún momento en el mediodía, ¡puf!, pasó. Llegó la tarde, ¡puf!, pasó. Recién abres el ojo y ¡pum!, pasó. Es de madrugada y de pronto algo suena, te levantas y ¡pum!, pasó. No sabes realmente. No lo sé yo, no lo sabes tú. Nadie lo sabe. Así que tienes que estar atento. No puedes decir, bueno, mi Señor tarda en venir, así que comienzo a vivir como quiero.
no bajes la guardia, tienes que santificarte cada día más, tienes que vivir conforme a la voluntad cada día más. Así que no seamos negligentes. La negligencia acarrea el castigo del Señor. Ahora, aquí hay un término importante que debemos de considerar y es la palabra golpear, ¿no? Perdón, es la palabra castigo. Dice castigará duramente en el versículo 46 y le pondrá con los infieles. El vocablo griego que se utiliza tiene que ver o conlleva la idea de literalmente partir en dos pedazos algo. Así que la fuerza de la idea que Jesús dice en ese vocablo da justamente o grafica en nuestra mente la idea de que el castigo va a ser duro, va a ser fuerte, va a ser doloroso, ¿sí? Así que no debemos por ningún motivo bajar la guardia en ese sentido. Obviamente sabemos que un creyente no está puesto para ira, Dios lo ha salvado, no estamos puestos para la ira de Dios ya ha sido consumada en la persona de Cristo, eso no va a suceder con nosotros porque un verdadero creyente va a ser un buen siervo del Señor, podrá tener sus bajones, sus altos y sus bajos, pero en el grueso de su vida va a buscar glorificar al Señor. ¿Sí? Pero igual la advertencia queda allí de que el Señor no tiene ningún tipo de reparo en castigar a sus siervos. Así que cada vez que tengamos y abracemos la idea de que puedo pecar deliberadamente y creer que mi Dios me va a siempre consentir porque soy un favorito de parte del Señor, pues no tengamos esa idea, abandonemos esa esperanza, esa ilusión, porque el Señor no le tiembla la mano para castigarnos cuando nos desviamos de su camino. Así que Él está mirando continuamente, Él va a hacer, y si va a tener que traer la disciplina a nuestra vida, lo va a hacer. Así que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, como dice Santiago, es pecado. Y aún el que desconoce, dice la escritura aquí, Jesús en el Evangelio de Lucas, dice, recibirá azotes, muchos azotes, ¿no? Perdón, disculpe. Dice, más el sin conocerla, versículo 48, hizo cosas dignas de ser azotado, o sea, de ser castigado. Dice, recibirá azotes pocos. O sea, no significa que no va a ser castigado. ¿Por qué? Porque la ignorancia, mis amados hermanos, la ignorancia de las cosas del Señor o de su voluntad, no nos exime de responsabilidad. Vuelvo a repetir, la ignorancia que tengamos de las cosas del Señor no nos exime de la responsabilidad. No podemos decirle al Señor, no sabía, porque estamos llamados a conocerle a Él. Estamos llamados a conocerle a Él. Así que si tú no creces, perdóname si soy tosco en decírtelo, pero realmente es tu problema. Si no te comprometes, pues es tu problema. Si no creces, es tu problema con el Señor. Si no quieres estudiar y crecer más para el conocimiento, es tu problema, porque es tu responsabilidad, estás por tu cuenta, porque recursos hay, maestros hay, sermones hay, enseñanzas hay, distintos tipos de predicación en esta iglesia hay, tienes 4 tipos de predicadores completamente diferentes, así que tienes para todos los gustos y colores, así que series diferentes hay, estudios diferentes hay, programas diferentes hay, o sea, ya depende de nosotros. Si yo decido no estudiar y no crecer, estoy por mi cuenta y es mi problema, y es mi problema con Dios. Así que no significa que yo le voy a poder decir a Dios, no, Señor, no me disciplines porque yo no sabía. Dios te va a decir, si sabías, tu iglesia tenía programas, tu iglesia tenía estudios, tus pastores enseñaban la palabra de Dios, tenías hermanos en la fe maduros, tenías Biblias, tenías recursos que te envían todo el tiempo y fuera de tu iglesia hay más recursos todavía en la web. Así que no me puedes decir, te diría el Señor, que no sabías. Es como en la universidad, ¿no? Cuando alguien estudia y no apunta lo que, o no está atento a lo que el profesor dice, el profesor te va a decir, ah, ya, voy a repetir toda la clase para que tú entiendas. No, simplemente si no estuviste atento, te perdiste. Alguien se habrá hecho caso y se habrá estado atento. Y si tú no lo estuviste, bueno, tendrás que ponerte al corriente. De la misma forma, el Señor no es que sea malo, sino que nos llama a la responsabilidad. Tú y yo somos responsables de lo que aprendemos y de cuánto crecemos en el Señor.
Por eso dice, y termina Jesús con este enunciado, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que Dios te va a hacer responsable en escala de lo que tú has recibido. Así tampoco puedes ir por el otro lado y decir, no, mejor no aprendo mucho porque el Señor me va a llamar a dar cuenta de eso mucho. Recuerda que en líneas anteriores ha dicho el Señor que el que no conocía igual va a ser castigado. Así que estás llamado a crecer. No puedes no crecer. No podemos sufrir de enanismo espiritual. Tienes que crecer. Y mientras vas creciendo, eres responsable de ese conocimiento. No puedes simplemente decir, yo no sabo, yo no sabía. Tienes que aprender, crecer, reproducirte, dar frutos. Así que estamos llamados a eso. El mal servidor del Señor muestra todo lo contrario. No quiere dar frutos, no quiere crecer, no quiere comprometerse, es confiado en que su Señor, es más, su confianza es inútil porque se nota que no confía, no conoce a su Señor. Porque él dice, bueno, mi Señor tarda en venir y no sabe que cuando Él venga lo va a castigar. Así que si no sabe eso, que es esencial, pues déjame decirte que no lo conoce. No conoce realmente a su Señor. Así que, ¿quieres ser un buen servidor del Señor? Pues conoce a tu Dios, sé diligente, sé prevedor, sé responsable, comprométete, crece, adáptate a lo que está ahora, a esto, cómo está funcionando esta manera de ser iglesia y sigue avanzando en los caminos del Señor. No puedes simplemente negarte a no dar fruto. Tenemos que dar